Vamos a orar de nuevo y seguir delante de la presencia del Señor. Dios Todopoderoso, tú eres nuestro Padre, a ti la gloria y la honra y la alabanza. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo que nos das y por poder compartir, Señor, tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, cuando hablamos de la política como tal, en el Nuevo Testamento, ¿sí? ¿Me escuchan bien? En el Nuevo Testamento nosotros encontramos el Imperio Romano. Ya habíamos hablado un poco sobre los imperios que antecedieron a Roma, que de alguna manera influyen o influyeron sobre el reino de Israel. Es decir, cada imperio importante en el mundo tuvo algo que ver con el pueblo, con el pueblo de Israel, ¿cierto? Pero ahora o con el reino de Israel. Pero ahora aparece en escena el reino de los cielos, como hemos hablado, y en el reino de Israel está gobernando el Imperio Romano, como una representación del poder total. Y ayer habíamos hecho mención de toda esa capacidad militar de Roma para someter a todo aquel que no se sometiera de alguna manera a sus exigencias como tal. ¿Cuáles eran las exigencias de Roma? Pues la conquista total. Todo debía ser conquistado por ellos, todo tenía que ser controlado por ellos, todos los aspectos de la vida de Roma, de los ciudadanos romanos, estaban de alguna manera controlados por el imperio como tal. Y habíamos hablado hasta hace un momento de la religión en Roma. Pero hay un cambio que produjo de alguna manera un terremoto, por decirlo así, dentro del pensamiento de los ciudadanos de Roma. ¿A qué me refiero? Me refiero a la adoración al emperador. Llega un momento de la historia donde los emperadores se proclaman curios, es decir, el Señor, curios, y exigen la adoración, y luego crean toda una genealogía en donde dicen tal y tal emperador es descendiente de uno de los dioses del panteón y exige ser adorado. Era una manera de controlar al pueblo. La tolerancia de Roma solo llegaba hasta el momento en que el ciudadano o el que habitaba en el territorio del imperio, hasta el momento en que aceptaba adorar al emperador. Pero si no aceptaba adorar al emperador, inmediatamente había un choque con todo. Porque lo que vemos aquí es también, o lo que observamos, no es solamente el deseo de controlar políticamente, sino el deseo de controlar hasta la adoración de las personas. Eso no era exclusivo de los gobernantes romanos, de los emperadores romanos, porque lo vimos en Nabucodonosor. ¿Se acuerdan? Nabucodonosor manda a construir aquella gran estatua y dice: inclínense cuando escuchen el sonido del arpa, del tamboril, inclínense ante la estatua. Pues los emperadores romanos tenían el mismo pensamiento, el control hasta del alma, de los pensamientos, lo cual es típico del reino de las tinieblas, que exige adoración. Entonces, por eso es tan importante el avance del reino de los cielos en todo este primer siglo que nosotros vemos, que empieza con la venida del Rey y su triunfo se manifiesta en la cruz, y en la resurrección de entre los muertos. Pero es claro que los enviados del Señor como tal, los apóstoles, siguieron con este avance del reino de los cielos, y es allí cuando nosotros empezamos a ver que hay una negativa por parte de los cristianos en este primer siglo, pero también en el segundo y tercer siglo. Va a haber una negativa continua de adorar al emperador como si fuera Dios.
porque los cristianos no confiesan César es Curios, César es el Señor, sino que confiesan Jesús es el Señor, porque es la confesión bíblica. De hecho, entendemos que es la primera gran confesión de la iglesia. ¿Cuál es la primera gran confesión de la iglesia? Jesús es el Señor, que es una confesión totalmente contraria a la que el imperio hacía. Ahora, si usted se pone a pensar, el ciudadano que no era creyente le daba lo mismo confesar que César era el Señor y que cualquier otro era el Señor, porque los tenía al mismo nivel. Pero cuando llega nuestro Señor Jesucristo y dice, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos, cuando Él mismo se presenta como el Dios encarnado, como el Hijo de Dios, no da lugar a ninguna otra figura religiosa que se pueda poner a su lado. Y es claro, Él es el creador del universo, el que todo el reino de la creación le pertenece, todo el reino de Israel le pertenece, todo el reino de los cielos le pertenece. Por tanto, todo lo que diga el Señor allí es totalmente real. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, los conflictos políticos de ese primer siglo, nuestro Señor Jesucristo ni siquiera estuvo metido dándole el lado a uno o a otro partido político, por decirlo de esa manera. Solo pensemos en los judíos un momento. Él no se identifica como fariseo, que era un grupo religioso o una fracción religiosa, ni como saduceo, ni mucho menos se identifica como herodiano. Recordamos todos quiénes eran toda la familia de Herodes, ¿cierto? Era una familia profundamente política que había llegado al poder usando artimañas, la fuerza, el asesinato. De hecho, Herodes el Grande estaba tan obsesionado con el poder que cuando nace nuestro Señor Jesucristo, recordemos que hay un problema en el calendario gregoriano que tenemos. Lo más probable es que nuestro Señor Jesucristo haya nacido entre el año 6 y el año 4 antes de Cristo. ¿Cómo sí? ¿Cristo nació antes de Cristo? No, nació antes de que se datara el calendario como está datado hoy, porque hubo muchos problemas con el tema del calendario gregoriano como tal. Ahora bien, cuando nuestro Señor Jesucristo nace, Herodes tal vez tendría más de 70 años, Herodes el Grande, porque recordemos que hay varios otros Herodes en la Escritura, ¿cierto? Herodes Antipas, Herodes Agripa, Herodes Felipe, en fin, había varios que nos tocaría hacer un gráfico para poder apreciar quién era cada uno, pero eso se los voy a dejar de tarea. Pero en este caso, lo que queremos ver es que el hambre de poder de este hombre, de Herodes, era tan grande que cuando entiende que ha nacido o es anunciado por los magos que ha nacido el Salvador, el Rey, lo manda a matar. 70 años mientras crece y se hace rey, ¿qué edad tendría? Pero cuánta enfermedad de poder en ese momento. Entonces, más o menos, ese era el decorado político que había allí. Ahora, en esa época no solo estaban estos reyes, que son una figura rara, porque son reyes títeres del Imperio Romano, como Herodes y sus descendientes, sino que había procuradores, como más adelante veríamos el caso de Pilatos. Había procuradores, había procónsules. El decorado político era un entramado muy raro realmente, que no es fácil de seguir en nuestro tiempo, pero sobre todo en todo este territorio que ocupaba el reino de Israel, que ahora era un reino sin rey, pero el reino de los cielos se había acercado. Y la situación, y digo que la situación política o la condición política del reino no era tan... el Señor no la pondera como nosotros pensaríamos, sino que el Señor viene a hacer su obra de extender el reino de los cielos, que es un reino eterno, y no le prestan mucha atención, entre comillas, porque Él tiene dominio de todo,
al reino, al imperio romano que perecería. El imperio romano caería en el año 476 de nuestra era. Caería por el peso de su propia corrupción y su propia maldad. Pero el reino de los cielos seguiría su avance. ¿Ustedes recuerdan cuando le llevan la moneda al Señor Jesucristo para tentarlo? Bueno, no le llevan la moneda, le pregunta, ¿es lícito dar tributo al César o no? Él dice, dame la moneda del tributo. ¿De quién es la imagen? De César. Bueno, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, cada cosa tenía su lugar. Entonces, digamos que el Señor no toma una dirección política o no se alinea políticamente con alguien, pues Él mismo es el rey que trae el reino. Hoy en día somos muy dados a tratar de buscar alineaciones políticas. Ahora, los cristianos no somos apolíticos, es decir, no es que no tengamos política. Nuestra idea siempre va hacia un lado, Ahora, es imposible que un cristiano verdadero sea socialista, eso es cierto, eso es verdad. Pero los cristianos como tal tenemos ideas, tenemos políticas, nos apasionamos y todo, pero lo único que podemos tener claro es que ninguna política en la historia ha arreglado el mundo. Y ninguna política en la historia arreglará el mundo. Habrá mejores o peores gobernantes, gobernantes deseables o no deseables. Pero el único gobernante que es el deseado de las naciones es nuestro Señor Jesucristo, que regirá el mundo con perfección absoluta. Entonces, esto es bien importante tenerlo en cuenta. Ya habíamos hablado también acerca hablamos del poder total del imperio y del deseo de conquistar todos los aspectos del hombre, de controlar todos los aspectos de los hombres, pero el imperio romano, habíamos dicho ayer, sufrió una derrota cultural. ¿Ante quién? Ante los griegos. Podríamos decir que una verdadera derrota cultural. El idioma que se hablaba en la mayoría del imperio no era el latín lo hablaban los soldados, en fin, pero el idioma que se hablaba era el griego koiné. Sí, era el lenguaje en que se comunicaba todo. De hecho, la Biblia judía, la Septuaginta, era presentada en idioma, o fue presentada en idioma griego koiné, la que usaban en la sinagoga. Era la Biblia en griego koiné. Entonces uno se pone a pensar todo eso. Claro, los rabinos sí podían leer en hebreo, pero en los diferentes lugares del imperio, los manuscritos que estaban eran manuscritos en griego koiné, como en la historia podemos ver. Bien, otro de los temas que nosotros podemos estudiar dentro de esta introducción al Nuevo Testamento es la unidad y la teología del Nuevo Testamento. Nosotros hemos hablado hasta ahora del reino, hemos hablado del pacto y hemos hablado de la promesa como tal. Y habíamos hablado de el reino, ya presentamos los tres reinos como tal, pero en cuanto a los pactos, podemos seguir hablando muchísimo sobre los pactos, porque la teología pactual va a ser la línea de interpretación teológica junto con los reinos que nosotros tenemos que seguir para poder entender todo el lenguaje del Nuevo Testamento. De hecho, cuando nosotros vemos la obra de Cristo, la justificación por la sola fe, la obra de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros tenemos que pensar en términos pactuales. ¿Se acuerdan de Romanos 5 del 12 en adelante? ¿Qué tal si leemos Romanos 5 del 12 en adelante? Porque esto será un punto importante ahora y más adelante en la explicación de mañana, y cuando entremos a los evangelios, a las epístolas, vamos a seguir tratando sobre este tema. Bien. Sí, pastor. Nada más quería decir, llama la atención lo que dijiste antes de que el Señor Jesucristo, bueno, aparte de que no
particular, tampoco fue su enfoque la política o la corrupción. O sea, la corrupción siempre ha habido, eso no es de ahora. Entonces también, como acabas de explicar, pero lo que llama la atención es que nuestro Señor Jesucristo o sus discursos no estaban dirigidos a atacar las fallas políticas y todo eso, pero lo que sí le molestaba y nosotros podemos leer que le causaba mucha indignación era la falsa religión. Y eso nos tiene que decir mucho a nosotros que lo que nosotros enseñamos y predicamos, más allá de dirigirnos a uno o a otro lado, lo más importante es, como nos enseñan las escrituras, a presentar y a hacer defensa de nuestra fe, con toda doctrina, con toda verdad, y más bien a los que sí debemos exponer es a los falsos maestros, a los falsos profetas. Y el Señor Jesucristo, y también llama la atención que los falsos profetas salían de dentro del pueblo, como por ejemplo la secta de los fariseos y todos estos, salían de dentro del pueblo, estaban dentro. El pueblo los tenía como personas que admirar e imitar, y sin embargo es a ellos a los que el Señor más ataca y con los que más se indigna. Sí. O sea, hago este comentario para que nosotros tengamos en mente también que nosotros debemos tener mucho cuidado de las personas, de lo que escuchamos, porque ahora pues, es mucho más fácil escuchar prédicas y cosas por la internet, todo eso, pero debemos tener más cuidado de lo que escuchamos en cuanto a lo que es el aspecto religioso, más que incluso claro, a veces uno se siente afectado por las decisiones políticas, claro. ¿Quién va a gobernar? Claro que sí, definitivamente eso afecta, pero más allá de eso es lo que nos está afectando dentro de nosotros como iglesia. Sí, y fíjate, creo que en todas las épocas del cristianismo siempre ha habido como la intención del cristianismo de arreglar la sociedad a través de medios comunes, de medios ordinarios, por decir así. Y hemos caído en corrupciones terribles, porque por lo menos puedo hablar con conocimiento de causa de mi país, y creo que ha ocurrido también en México y en todas partes, donde los cristianos hemos fundado partidos políticos. ¿Y cuál ha sido el resultado político de esto? Bueno, ¿ha habido ganancia o pérdida? Yo creo que ha habido pérdida. Ahora, no digo que un creyente no pueda participar en política activamente y ser un representante, una persona respetable. Ojalá tuviésemos hombres que tuvieran esa capacidad de representar políticamente adecuadamente, pero no es el objetivo de la iglesia. Nosotros como iglesia no estamos para eso, y casi siempre cuando uno los exhorta a los que tienen ese tipo de pensamientos, nos dicen, pero es que tú no te das cuenta de Kuyper en Holanda y de todo lo que hizo aquel movimiento que fundó el partido antirrevolucionario, que hizo tanto bien, y vuelven eso como un paradigma para este tiempo. O citan a Calvino en Ginebra. Inmediatamente dicen, mira, es que Calvino, un momento, eso no es así. La ventaja que tenían era que la mayoría de los que gobernaban en Ginebra eran creyentes y asistían a la iglesia. Y obviamente hombres que estaban mirando el reino de los cielos, que estaban buscando a Cristo, tenía que darse un resultado maravilloso en la vida de ellos, pero realmente ellos jamás intentaron volver a la teocracia, por decirlo así, de esa manera. Eso no se puede. Mire, ahora, ¿cómo hace usted o cómo hago yo para que los no creyentes guarden la ley? ¿Los obligamos a guardar la ley? No. El único que puede escribir la ley de Dios en el corazón es el Dios Todopoderoso a través del nuevo nacimiento. Y cuando eso ocurre, evidentemente va a haber unos cambios.
inicialmente a nivel de familia y posteriormente va a haber unos cambios sociales bastante profundos. Ahora, no estoy negando que hay mejores gobiernos que otros. Eso es imposible. En los últimos 4 años he tenido la oportunidad de ver los dos extremos. Por ejemplo, de ver lo que ocurre en Venezuela, de cómo se vive en mi amada Venezuela, porque siendo yo colombiano tengo tenemos tantos amigos allá que nos duele lo que pasa con su vida, y tenemos que reconocer que hay un problema muy serio en su enfoque, en su vida como tal. Y luego viene uno a los Estados Unidos y ve que a pesar de los grandes errores que haya habido, esta nación se fundó sobre principios cristianos, que a pesar de todo sobrevive, y todo esto, y tú dices, de verdad hay un cambio profundo en la sociedad cuando el cristianismo afecta a una nación. Entonces, pero es el cristianismo el que tiene que afectar la nación, no una política que trate de imitar el cristianismo, porque no va a dar ningún resultado. Sí, no va a haber manera de que podamos hacer nada con relación a eso. Y luego también hay unos comentarios más acerca de eso. Aparte de lo que diga la gente, de dónde nos quieran dirigir, tenemos el testimonio de las Escrituras, donde Cristo prácticamente declaró y prohibió un gobierno sacralista, donde se fusiona el Estado y la religión, cuando dijo dale al César lo que es al César y a Dios Claro. a Dios. Entonces, y sí podemos ver nosotros que es esta relación ilícita entre la religión y el Estado, la vemos en Apocalipsis 17, cuando vemos a la bestia representada por el gobierno impío, y la mujer representada por Babilonia, la madre de la ramera, la religión impía montada sobre ella. Y esta relación ilícita dirige la adoración a la tierra, y realmente eso no funciona. Entonces Dios nos dijo que dirigiéramos nuestra oración al reino de los cielos y que no metiéramos eso. Y eso no quita el hecho de, cuando nos diste la clase, de tener nosotros como creyentes una cosmovisión bíblica. Amén. ¿Se me entiende? Esa la tenemos que tener, ¿verdad? O sea, igual tenemos que hacer algo, pero vamos a votar por lo menos mal. Porque sin una cosmovisión bíblica no seríamos sal para la nación. Así es. Entonces, de alguna manera, no perder el enfoque y de alguna forma tampoco decir está completa. O sea, no podemos cambiar las cosas porque Dios nos prohíbe meternos en eso. Nuestro rey es Cristo, y nuestro reino es el reino de los cielos. Pero todo lo que hacemos, lo hacemos en base a nuestro reino. Amén. Sí. Entonces, bueno, estos temas siempre se dan cuenta que todo esto es actual. ¿Cómo viene hasta este tiempo? ¿Cómo nos impacta aún hoy en día el tema político del primer siglo? Está presente, aunque ahora tengamos cosas mucho más complejas, obviamente. Alguna vez me decía un amigo, Alexander, pero es que en el primer siglo no estaban enfrentados a los movimientos de ideología de género. Y yo, claro que no estaban enfrentados porque eran libres allá. ¿Que iban a estar enfrentados? No tenían nada que decir, porque si el emperador tenía esposa, amante, un amante hombre y un amante de niño, o sea, era completita la depravación, ¿qué iban a reclamar? Si todo el que pudiera hacer hacía el mismo desastre con su vida, ¿qué iban a reclamar si era todo público? Claro, cuando el cristianismo llega a la sociedad, es que refrena todo esto a través de la poderosa influencia espiritual, primeramente en los convertidos, y en la influencia moral en la sociedad como tal. Entonces, son cosas que nosotros hoy en día tenemos también que sentarnos a evaluar y no ser tan inocentes a veces en hacer unos exámenes como muy ligeros sobre lo que estaba pasando, sobre lo que estábamos viendo, sin considerar la profundidad de todas las cosas. Bien, Romanos 5:12 en adelante dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán,
el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Podríamos seguir leyendo, pero quiero solamente tocar algunas líneas que van a ser importantes para cuando usted que esté leyendo el Nuevo Testamento y le sirva para tener una idea global del Nuevo Testamento. Aquí lo que se nos está presentando es la imputación como tal. Se ha hablado no solo de imputación, se está hablando también de transmisión del pecado y demás. ¿Cómo se transmite el pecado? Bueno, han habido grandes esfuerzos. Los traduccionistas dicen que cuando nace el niño, el pecado es transmitido a través en el nacimiento mismo por el alma de los padres que ya estaba contaminada, en fin. Mientras que otros, los que creen en la preexistencia de las almas, dicen, no, ya las almas preexistían antes, y entonces les preguntan, ven acá, entonces Dios creó almas imperfectas para que entraran al mundo y tomaran cuerpos de manera, cuerpos imperfectos por almas imperfectas creados por un Dios perfecto. Eso no tiene sentido. No, creo que la Biblia es muy clara y la Biblia lo que habla es de la imputación del pecado desde la misma caída. Es decir, Adán era nuestro representante federal en Edén. Y una vez que Adán cayó, como dice acá, una vez que Adán cayó, el pecado pasó a todos los hombres. No es como decía Agustín de Hipona, que decía, no, es que todos nosotros estábamos en los lomos de Adán, y usan el texto de Melquisedec, de Abraham cuando le entrega los diezmos a Melquisedec, y en ese momento dice, porque en Leví estaba en los lomos de Abraham. No, él lo que está diciendo es que Abraham, que era el padre de la nación, estaba entregando los diezmos, pero no está diciendo ninguna otra cosa o añadiendo algo más a esta realidad de que el pecado le fue imputado a toda la humanidad debido a que su representante federal, Adán, pecó. Eso es lo que está diciendo. Entonces, teniendo eso en cuenta, en sentido contrario, la justicia de Cristo se nos imputa porque nuestra cabeza federal cumplió el pacto. Es decir, estamos hablando de una triple imputación, ¿cierto? El pecado de Adán se le imputa a toda la humanidad. ¿Estamos de acuerdo? El pecado de los escogidos por Dios se le imputa a Cristo. Y la justicia de Cristo se le imputa a los escogidos. ¿Estamos de acuerdo con la triple imputación? Sí, repetimos, ¿cierto? Para que no quede como rompecabezas. El pecado de Adán se le imputa a toda la humanidad. El pecado de los escogidos se le imputa a Cristo. Y la justicia de Cristo se le imputa a los escogidos. Ese es, en líneas generales, el pensamiento que necesitamos tener en mente cuando leemos toda la Escritura y hablamos de la justificación por la sola fe, que va a ser un tema recurrente en todas las epístolas, tanto de Pablo como en la carta a los Hebreos, como en todo el Nuevo Testamento. Entonces, es importante que nosotros tengamos eso claro, el tema de la representación federal. Sí. ¿Quiénes son las dos cabezas federales? No hay más cabezas federales, no hay cabezas familiares. Bueno, cabezas familiares hay muchas, pero no son cabezas familiares, cabezas federales. Los hombres somos cabezas de familia, pero no somos cabezas federales. Nuestra cabeza federal hoy es Cristo el Señor, nuestro Salvador, mientras que la cabeza federal del mundo caído es Adán. Bien, entonces, esto tenemos que tenerlo en cuenta. Pero bien, entonces entremos a la cristología del Nuevo Testamento. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Algo que haya quedado un poco oscuro? Yo quería decir solamente que me cogí mucho la atención cuando hablaste del César mismo, ¿no? Sí. Yo había leído o escuchado un poco de tiempo para atrás de una
Y el César era el más derecho diciendo que él era el narcisista en persona, como lo definieron los griegos, ¿no? Y de ahí me hizo recordar eso particular. Y también hay un estudio de la Biblia que encontré de Bert Parson, que lo estaba leyendo, que me cogió muchísima atención, que habla de todo, hasta de la discusión de Dios, Jesucristo, que dice, dale a César lo que es César. Y hay una buena historia y significado en ese sentido de narcisismo y también de la parte de Dios como de Dios. Sí, es que el tema del narcisismo de César es uno de los mejores ejemplos que nosotros podemos ver de cómo el excesivo amor por sí mismo puede destruir a toda una nación, o puede someter a toda una nación. A mí se me había pasado, ahora que lo mencionas, se me había pasado a hablar de que eso no ha cesado en el tiempo presente. Si nosotros queremos ver un ejemplo de la exigencia de un hombre por ser adorado, miren cualquier documental sobre Corea del Norte. Kim Jong-un, creo que es. Yo siempre confundo los nombres de los tres, del abuelo, del papá y del último de los locos que está ahí. En fin, pero que uno ve cómo este hombre está hambriento de ser adorado. Nunca se muestra débil delante del pueblo como tal. Estos son las típicas representaciones de hombres que se aman demasiado a sí mismos. Se aman tanto que son capaces de acabar con todo con tal de que sean cumplidos sus deseos. Para una vez cumplidos sus deseos, estar frustrado y desear otra cosa. Porque en última eso no llena. El único que nos llena es nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor es tan bueno que cuando Él nos toma y nos hace llegar hacia Él, yo creo que lo primero que nos quita son esas expectativas tontas, ¿no? Sí. Alguna vez me decía un amigo que tenemos el mismo problema, que se nos cae el cabello cuando nos tensionamos. Y lo malo es que no vuelve a salir. y resulta, ya termino, y él me decía, ¿sabes qué? El Señor me quitó expectativas de belleza con esa parte. Y yo le decía, ¿por qué? Porque yo quería ser bello y ahora soy calvo. Ay, hombre, sí. No, estaba diciendo que me gustó mucho el comentario de Bart Parsons. Sí. Mira qué lindo que dice en esa forma egocéntrica, ¿no? Pero Dios, en su amor soberano por nosotros, fijó sus ojos en nosotros como su esposa, condesciendo a nuestra debilidad y arrogancia egocéntrica, habitó entre nosotros, vivió para nosotros, nos sirvió y se integró a sí mismo por nosotros, y lo hizo todo para nuestro bien eterno y su gloria eterna. Amén. Amén. Qué lindo, ¿no? Claro, y acordémonos de algo. El único ser que puede glorificarse a sí mismo, amarse a sí mismo, es Dios. Es Dios que puede amarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque Él es el único ser digno de alabanza. Como decía Jonathan Edwards. ¿Por qué se adora a Dios? Porque Él no podría amar a alguien más de la forma como se ama a sí mismo, porque Él es el único ser perfecto y el único ser digno, y por tanto Él se tiene que adorar a sí mismo. Y todo eso es su creación. Y por eso nosotros no nos podemos adorar a nosotros mismos, sino que tenemos que adorar a aquel a quien es perfecto. Entonces, ese es el asunto focal en todo esto. Bien, vamos a ver la hora. Bueno, tenemos tiempo, podemos seguir hasta las 12 de la noche. En el Nuevo Testamento, veamos lo que es la cristología en el Nuevo Testamento. Y aquí vamos a detenernos un poquito como tal. En Lucas capítulo 2,
Lucas capítulo 2, del 1 al 7. Vamos a leer sobre el nacimiento de nuestro Señor, la importancia que tiene para nosotros el nacimiento del Señor. Lucas capítulo 2, versículos 1 al 7. Dice: Nacimiento de Jesús. Usé el título que está en Reina Valera. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. La encarnación de Cristo es importante porque es la entrada del Hijo de Dios, del Dios hecho hombre, del Dios encarnado en el mundo. Y es importante porque solo en Cristo hay salvación. Si Cristo no se encarna, no hay posibilidad alguna de redención. Esto nunca está de más que se los recuerde, aunque ya todos ustedes lo sepan, porque una de las banderas del liberalismo teológico actual es negar el nacimiento virginal de Cristo y ponerlo simplemente como un hombre exaltado o algo por el estilo. Y el liberalismo teológico trata de negar estas realidades. Pues Cristo siendo rey, dicen ellos, ¿cómo es posible que nazca en un pesebre? ¿Cómo es posible que nazca en una familia pobre? ¿Cómo es posible? Y empiezan a hacerse una cantidad de cuestionamientos sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, lo cual, como les decía, al tratar de negar esto es negar toda la doctrina de la redención, de la salvación. Cualquier parte de la doctrina de la redención que se rompa o que se intente romper, inmediatamente significa que la doctrina de la salvación no es correcta y no hay esperanza para ninguno. Entonces ustedes van a ver que hay liberales que niegan el nacimiento virginal de Cristo, su encarnación. Hay liberales que niegan sus milagros, su ministerio público. Hay liberales que niegan su resurrección. En cualquier parte ellos quieren romper para que la gente no pueda ver la obra preciosa de Cristo el Salvador. Y es que realmente, habíamos hablado un poco que nuestro Señor Jesucristo nace de una virgen en Israel, y no nace a través de los procesos naturales de gestación, como cualquiera de nosotros. Por lo tanto, no hereda el pecado del primer Adán. Y eso lo tenemos que tener claro en nuestra teología, en nuestra lectura de la Escritura. ¿Y sabe qué es lo grave de todo eso? Hasta los papás se olvidaban de eso. Hijo, ¿qué haces aquí? ¿Por qué te perdiste? ¿Por qué me buscabas? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Yo me imagino que en ese momento José, que estaba con María, dijo, que él no es hijo mío, él es hijo del Señor, del Dios Todopoderoso. Sí. Y al lado aparece una notita que dice, y María guardaba todas estas cosas en su corazón. Sí. Yo no sé si usted ha meditado en ese texto que pasa después, ya a los 12 años del Señor, cuando pierden al Señor Jesucristo. Seguramente pensando que estaban por allá estaba con la familia de tal, está jugando, y cuando se sorprenden que no estaba con ninguno,
Empieza la búsqueda en todos los lugares menos donde lo debieron buscar inicialmente. Perdieron de vista quién es el Señor y nosotros lo perdemos de vista. Nosotros perdemos de vista el nacimiento del Señor. Ahora, es verdad, y entonces para no dar lugar al catolicismo romano, enseguida decimos, no, pero es que el Señor no hizo ningún milagro cuando estaba niño, y la Biblia no relata, amén. La Biblia no dice nada de eso. Pero el nacimiento del Señor en sí mismo, su concepción, es un milagro demasiado grande. Entonces, como decía R.C. Sproul, de pronto lanzamos el agua con el bebé de la bañera. Sí. No, porque no hay milagro, entonces, entonces esto no es milagro, votamos todo. No, un momento. El nacimiento de Cristo como tal es un evento milagroso necesario dentro de la historia de la redención. Sin nacimiento virginal, sin nacimiento milagroso, no hay redención. Si Cristo es un hombre normal, nacido por la acción común y corriente de los hombres, entonces estamos todavía bajo nuestros delitos y pecados y no hay salvación alguna para nosotros. Pastor. Una pregunta justo de eso que me comentó la hermana ahorita, me preguntó que si yo sabía, es una pregunta. Ajá. Así que él me preguntó que si yo sabía por qué dicen los católicos romanos que tenemos el pecado original. Le dije, la verdad no sé. Dice, ¿sabes por qué? Dice, porque nacimos de la mujer. O sea, porque los padres de nosotros tuvieron relaciones sexuales y al nacer de esa mujer tenemos el pecado original. Entonces me llamó la atención ahorita que están diciendo que Jesús, como no nació de una relación de matrimonio, no le dio el pecado de Adán. O sea, medio... Sí. Ajá. No quiere decir que los católicos tengan la Ajá. razón, porque el pecado de Adán fue imputado. Y Sí. acá todo nos quedó claro. ¿Verdad? O sea que, entonces, lo que ellos creían obviamente no es. Sí, lo que pasa es que lo que nosotros creemos como pecado original no es lo que los católicos creen sobre el pecado original. Para el catolicismo romano el pecado original es el primer pecado. Para nosotros el pecado original es la condición pecaminosa del ser humano que lo hace pecador, como tal. Esa es la gran diferencia, una de las grandes diferencias que tenemos con el catolicismo romano. Entonces, cuando yo hablo de pecado original, a menos que me equivoque, que puede ser, siempre estaré hablando de la condición pecaminosa del ser humano, lo que nosotros conocemos como depravación total dentro del TULIC, dentro de las doctrinas de la gracia, como tal. Pero también por la imputación Por la imputación, sin lugar a dudas es por la imputación del pecado. Ahora, a Cristo no nacer igual que nosotros, no se le imputa. no puede imputársele pecado, condición de pecador, no puede. Es por eso que me confundí, porque entonces es como si los católicos tuvieran razón. Que por esa razón nosotros tenemos el pecado original, porque nacemos de una relación sexual de nuestros padres. Sí, y acuérdate que esa es una de las razones por las cuales ellos aprueban el celibato. Eso es lo que me dijo. Claro. David, que es muy conocedor del catolicismo romano, sí, a veces me toca llamarlo, ven acá, ¿cómo es este tema? Sí, del catolicismo romano, es muy bueno en eso, wow. Bien, bueno, déjenme ver la hora. Bueno, sí, vamos a tomarnos unos minutitos de descanso. ¿Qué pregunta? Adelante. Nada más es un comentario, a ver si yo estoy bien. Lo que yo entiendo, ¿verdad?, del nacimiento de Jesús, de que Él no pudo heredar el pecado original porque fue concebido del Espíritu Santo, ¿verdad? Sí. Entonces, el gen del hombre no está en Él, de pecados. Entonces, Dios tuvo que usar un vientre para que su hijo reencarnara, ¿verdad? Encarnada. En un niño y creciera, y como usted estaba explicando, hasta que llegara a su término de misión en la tierra. Muy bien. Entonces, yo entiendo que
es imposible que él tenga pecado porque además la generación, no sé, depende de la sangre y todo, no viene de... pues no fue. Creo que más o menos entiendo la inquietud y la idea. Pero no pienses solamente en términos de carne, y que por eso es que el Señor no es heredero de la corrupción, porque ciertamente su humanidad es verdadera, Sí. pero sin pecado. Él es todo lo que debía ser el hombre perfecto, todo lo que debe ser, mejor que Adán, y de eso lo vamos a ver si llegamos a la carta a los Hebreos, cómo nuestro Señor Jesucristo es mejor que todo. Y por la concepción, por la obra del Espíritu Santo, evidentemente es que no tiene pecado. ¿Dónde está el misterio en todo eso? Que a nosotros se nos imputa el pecado, pero no entendemos cómo la corrupción se apodera de nuestra alma, o cómo nacemos del todo en pecado, cómo estamos corruptos hasta la médula, como decía Sproul. Entendemos que por el pecado y todo lo demás, pero sabemos que se nos imputa el pecado, pero ¿por qué hasta cierto punto podemos hacer tanto mal? Es lo que no alcanzamos a entender. No alcanzamos a entender. Alcanzamos a entender que nuestro pecado en Adán fue muy grave y somos merecedores del infierno y que solo somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero damos gracias a Dios por Jesucristo, por ese hermoso misterio de su encarnación que no puede ser totalmente explicado. Algunas cosas, pero gracias a Dios que nos los declaró y nos los enseña. Sí. Adelante, hermana Marta. Hermano, los bebés que nacen con el pecado original. Sí, Marta. Entonces, mueren siendo bebés, no llegan a desarrollar una vida De fe. pecaminosa, pero por ese pecado original fue el que Cristo murió por ellos, o si llegaran a morir por ese pecado. Bien, esa pregunta tiene una de las respuestas más fáciles que yo puedo dar. No sé. Ahora, ¿qué se dice en teología? El problema está en que la Biblia calla en eso. Nosotros, y digo nosotros, varios teólogos, naturalmente, los otros están en el 5º piso, yo estoy aquí abajito, pero creemos que Dios salva a los bebés de alguna manera por su obra. Hay algunos pasajes que nos ayudan más o menos a probar eso, como dejar que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero si en sentido estricto me dice, pruébalo con otro pasaje, no puedo. Y nadie puede, ningún teólogo. Creemos que Dios es bueno y que Dios los salva en virtud de la obra de su Hijo Jesucristo. Y que no hay nada que se pueda hacer de otra manera. El catolicismo romano los bautiza para limpiar el pecado original. Eso no sirve, pero bueno, sí. ¿Tú ibas a decir algo? Sí, agregando un poquito también a lo de la hermana, pero tengo otra pregunta. Pues la Escritura nos dice que, que si alguien muere, el espíritu va a Dios, a quien lo dio. Entonces, Sí. automáticamente yo considero realmente, que si un niño muere va al cielo. Entonces, vamos como a la predestinación. Si no, Dios no va a crear una alma para que vaya al infierno, para que vaya al pecado. ¿Por qué no? Porque no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? A ver, O sea, una pregunta, ¿Dios crearía un alma, un espíritu de una persona para condenación? sí, Sí, ¿por qué? porque es Dios y Él puede hacer lo que quiere. Romanos desde el 9 al 11. Él creó vasos de honra y vasos de deshonra. Y si hay un decreto de predestinación para salvación eterna, es evidente que a los que deja son reprobados. Entonces una pregunta, entonces, ¿diríamos que Dios es malo? No. ¿Tú estás considerando que es malo porque echa a una persona que merece el infierno al infierno? No, porque haría una persona para ir al infierno, sí. Más ¿Cómo? No entiendo. Básicamente que crearía a una persona para ir al infierno, o sea... ¿Y por qué estaría malo que lo hiciera si Dios puede hacer con cada quien lo que Él quiere? Oh, no, absolutamente estoy de acuerdo, Él podría hacer lo que... ¿Y entonces? Sí, no, mi pregunta sería, la mayoría
consideraría como que Dios es un Dios injusto por crear a alguien La Biblia enseña que en Dios no hay sombras, no hay dudas, no hay variación, no hay nada por el estilo que nos pueda hacer pensar que es injusto. El hecho de que no entendamos las razones por las cuales Dios hace algo no significa de que Dios sea injusto o sea malo. No, es que nuestro concepto de justicia es demasiado terrenal, demasiado humano. Ese es el problema. Pero si Dios dice, a ver, te pongo un ejemplo en Judas y en Pedro. ¿Cuál de los dos pecados fue peor? ¿La negación de Pedro o la traición de Judas? diría que Judas. Ambos son igual de malos, ambos son igual de perversos, ambos pecados son terribles. Pedro juró bajo maldición y diciendo malas palabras, palabrotas que no conocía al Señor. Así lo decía. Pero el Señor le había dicho, mira, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero después yo te voy a restaurar para que bendigas a tus hermanos, para que seas parte de todo esto. Se lo prometió el Señor y lo salvó. Al otro le dijo, ay de aquel por el cual el Hijo del Hombre es entregado, mejor le hubiera sido no haber nacido. ¿Dios es injusto? En ninguna manera. Dios hace como quiere. Dios es bueno. El problema está en nuestra pobre comprensión de la obra de la justicia de Dios. Sí, pastor. Solamente hablando del punto, porque a veces cuando estamos así, algunos hermanos piensan algo, pero mira, lo primero que tenemos que hacer acerca de los atributos, mira, con esto creo que se aclara todo y que nadie se ofenda. Lo que ocurrió con Judas fue justicia. Lo que ocurrió con Pedro Gracias. fue misericordia, pero en ninguna manera Dios es injusto. Dios tiene justicia. En uno ocurrió justicia, ¿verdad? Condenando a que merecía condena, y con Pedro Dios hizo misericordia. Pero nunca Dios hace injusticia. Claro. Acuérdate algo, los que somos perdonados, si tú has sido perdonado es en virtud de la obra del sacrificio de Cristo. Pero si alguien es condenado es porque Dios no lo llamó, lo dejó en su pecado, en su maldad. ¿Merecía que se le aplicara el amor, la justicia y la misericordia? No, porque si no, no fuera misericordia, no fuera gracia, si la persona lo mereciera. Entonces, ese es el tema serio en la predestinación. Pero Dios siempre es un Dios bueno, un Dios santo. Y no solo lo vemos en la Escritura, sino lo vemos en nuestra propia vida. Entonces, ¿qué hacer frente a esta realidad de que unos somos tomados por Dios y otros son dejados? Sí, nos duele muchas veces porque habrá familiares, habrá personas que son dejadas. Pero nosotros que hemos sido tomados por Dios, ¿qué podemos hacer? Darle la gloria, alabarlo, bendecirlo, glorificarlo porque nos ha llamado. Es lo que podemos hacer. Sí. Y predicar el Evangelio porque no sabemos quién es predestinado y quién no. No aparece en la frente para nosotros, eso lo ve el Señor. Pero nosotros no, prediquemos el Evangelio, porque a eso nos mandó el Señor. Eso llegaría a uno a decir, bueno, Dios ya sabe quién se va a salvar y quién no. Pero fíjate, Sentémonos y oigamos nomás. Entonces, ese es el detalle. pero el tema es, ¿qué nos ha mandado a hacer el Señor? El Señor que nos mandó a predicar el Evangelio o a quedarnos sentados. Ahí está. Y la predestinación es la base sobre la que descansa nuestra predicación. Por ejemplo, yo no saldría a predicar si no supiera que hay hombres predestinados que van a escuchar el Evangelio. ¿Qué sentido tendría? O sea, para que crean tienen que hacer un proceso reflexivo, intelectual y luego bajarlo al corazón. Yo no soy tan brillante. No, en cambio confío en la obra, en el poder del Espíritu Santo, que aunque sea duro de palabras o rudo de palabras, el Señor está obrando en los corazones y aquellos que han sido escogidos para vida eterna responderán el llamado, aun cuando salga ese llamado de bocas de hombres tan imperfectos como nosotros. Dice que Dios puede hacer creer hasta una piedra. Amén. Bueno, vamos a descansar. Ay, sí. Yo buscando mi reloj y no.